Hey, damas y caballeros, arquitectos constructores, bienvenidos. Esta vez queremos explicar desde la física del motor de Mercedes-Benz, que por qué se llama GLE. Pues mira, se llama GLE porque sí, y ya. No mentiras. El motor como un sistema de transformación de energía. Oye, que me gusta tu motor. ¿Por qué? Porque es un sistema de transformación de energía. ¿Cómo así que transforma la energía este GLE? Pues energía química la convierte en combustible. ¿Qué os parece? La energía química en combustible. O sea, que estás hablando de combustible como esa palabra de combustible. Pero, ¿qué es realmente el combustible, muchachos, del carro? ¿Qué la palabra combustible, ¿a qué hace relación? Un combustible es cualquier materia capaz de liberar energía. No solamente es gasolina, ¿o qué? El combustible capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. El combustible sufre un desprendimiento de calor. ¿Y qué pasa? Pues que se oxida. Oye, no puedo creer. El combustible es cualquier material capaz de liberar energía. ¿Sí? Cuando se oxida de forma violenta ese combustible, ¿qué desprendimiento? Con un desprendimiento de calor. Supone entonces desprendimiento de calor. El combustible. Supone la liberación de una energía de calor de su forma potencial. Estás hablando, sí, de la energía a una forma utilizable. Ahí sí empieza a ser utilizable la energía térmica, la energía mecánica, con los motores térmicos, los motores mecánicos. La energía térmica llega cuando el combustible libera, pues que libera la energía, libera la energía de su forma potencial, está liberando la energía de su forma potencial a una forma nueva que es una forma utilizable directamente con una energía térmica. Energía térmica, motores térmicos, dejando como residuo, ¿qué va a dejar el combustible? Pues calor, pues dióxido de carbono, pues algún otro compuesto químico, qué sé yo. Pensad, yo no puedo pensar por eso. Motores térmicos, energía térmica. La energía térmica, calorífica, es la parte de la energía interna de un sistema termodinámico. Oye, el sistema termodinámico. Sí, te están hablando de un sistema termodinámico. En equilibrio que se proporciona a su temperatura absoluta y se incrementa o se disminuye por transferencia de energía. ¿Que ¿Cómo está tu transferencia de energía en tu sistema termodinámico? Buenísimo. ¿Cómo está tu transferencia de energía? Pues que la transferencia de energía entonces se da. No es que se incrementa la transferencia de energía, se está aumentando transferencia. ¿Cómo es la transferencia de energía? ¿Cómo está tu transferencia de energía? Se está aumentando en este nuevo ano. ¿Que ¿Cómo crees que si se está aumentando esa energía térmica, que se está aumentando o se está disminuyendo la transferencia de energía? Generalmente en forma de calor, en forma de trabajo, en forma de proceso. Pues que puede ser procesos termodinámicos. Entonces, dale la bienvenida a los procesos termodinámicos, la evolución de los procesos termodinámicos, magnitudes termodinámicas relativas a un determinado sistema termodinámico. Desde el punto de vista de la termodinámica, estas transformaciones deben ocurrir. Pues mira que la temperatura de un gas, entonces estar hablando de la temperatura del gas. ¿Cómo está la temperatura de tu gas ideal monoatómico? ¿Cuál debe ser la temperatura de tu gas ideal? Es una medida relacionada con la energía cinética promedio de una molécula que cuando se está moviendo, entonces la relación del tamaño de los átomos del helio respecto a su separación se conseguiría bajo una presión de 1950 atmósferas. Estos átomos a temperatura ambiente
tienen una cierta velocidad, átomos a temperatura ambiente. ¿Cómo están tus átomos a temperatura ambiente? ¿Cómo está la velocidad de tus átomos a temperatura ambiente? Mira, entonces, procesos termodinámicos. La evolución ha llegado con el proceso de calor, de temperatura absoluta, sistema termodinámico con el equilibrio. En Thomas Young tenemos James, tenemos calor latente y calor sensible. ¿Cómo está tu calor latente y tu calor sensible? Pues mira, el calor latente, ¿cómo está? Es la cantidad de energía requerida por una sustancia. La sustancia requiere energía para cambiar una fase, para cambiar la fase. De sólido a líquido, está pasando por un estado de sólido, está pasando a un estado líquido, está pasando de un estado líquido a un estado gaseoso. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor, ¡pin!, se invierte para el cambio de fase y para un aumento de temperatura. Calor sensible. El calor sensible es una forma de energía térmica asociada en el cambio en la temperatura, cambios en temperatura de una sustancia sin que ocurra cambio de estado físico. Es decir, la energía necesaria para cambiar la temperatura de una sustancia sin que se produzcan transformaciones de estados sólidos. Pues mira, tenemos energía mecánica, tenemos motores térmicos. Entonces, motores térmicos. Ya estábamos hablando de la energía, pero ahora, ¿qué pasa con los motores térmicos? Que el motor térmico, como es una máquina térmica que transforma, que el calor lo transforma en trabajo mecánico. ¿Cómo está ese calor para transformarlo en trabajo mecánico? Por medio de un aprovechamiento de temperatura entre una fuente de calor y un sumidero de calor. Fuente de calor. ¿Cómo está tu motor térmico? ¿Cómo está esa fuente de calor que aprovecha la temperatura? El calor se transfiere de una fuente al sumidero. Durante este proceso, ¿cómo está tu motor térmico? La fuente. Y si por favor aprovechas la fuente. Sí. Motor térmico es una máquina térmica que transforma el calor en trabajo mecánico. Entonces, que estás transformando calor en trabajo mecánico. ¡Qué bueno! Por medio de un aprovechamiento de la temperatura entre una fuente de calor, foco caliente, y un sumidero de calor, foco frío. El calor se transfiere de una fuente de sumidero. Durante ese proceso, algo de calor se convierte en trabajo por medio de un aprovechamiento de las propiedades del flujo de trabajo, usualmente en gas, un gas, o el vapor de un líquido. Un gas, un líquido, usualmente se convierte en gas, usualmente se convierte en líquido. Entonces, el calor requerido para el buen funcionamiento, el calor requerido para un buen funcionamiento de una máquina térmica procede de energía química liberada en una combustión. La energía química se libera en una combustión. ¿Y qué es la combustión? El combustible, ya sabemos qué es. Puede entenderse entonces la combustión como la reacción química relativa de carácter notable exotérmico. ¿Sí? Una reacción química exotérmica que se desarrolla en fases gaseosas con o sin manifestación de llama. Puede haber una combustión sin manifestación de llamas o de radiación, siendo absorbido esto por un fluido motor que pone en movimiento una serie de piezas mecánicas. Esa combustión del combustible. Pues no veo llamas. Pues absorbe por un fluido motor que pone en movimiento una serie de piezas.
Si la combustión tiene lugar fuera del motor, las máquinas reciben el nombre de máquinas de combustión externas. Si la combustión tiene lugar dentro de la máquina recibe el nombre de máquina de combustión interna. ¿Dónde tienes esa combustión? El movimiento producido puede ser alternado y el movimiento es rotativo o el movimiento es alternado. Tienes esa combustión y el movimiento y el movimiento. ¿Qué pasa con el? Y el movimiento es alternado o rotativo. O sea, el fluido motor suele ser el vapor de agua, el aire o la mezcla de gases resultados de la combustión resultantes. Mezcla de gases resultantes. ¿Cómo te va con la mezcla de gases resultantes de la combustión del petróleo o de gases combustibles? ¿Cómo te va con la mezcla de gases resultantes? Mezcla de gases. ¿Cómo te va con la mezcla de gases? Resultantes de la combustión del petróleo. ¿Qué resultan de la combustión? ¿Qué resultan de la combustión petróleo? ¿Sí? Pues el fluido motor suele ser el vapor de agua, aire, resultante de la combustión de petróleo y gases combustibles. En los motores de combustión interna, la combustión se realiza en el fluido motor. Pues en los motores de combustión, la combustión se realiza en el fluido motor. Oye, combustión, veías lo que tienes que hacer en el fluido del motor. Y en los motores de combustión externa existen dos fluidos, donde se intercambia el calor entre ambos. La combustión realiza todo en el fluido motor. En el líquido. Entonces el fluido motor suele ser en vapor, aire o mezcla de gases. ¿Cómo te veo con el fluido motor? ¿Cómo te veo con la mezcla de gases, con el fluido motor, el vapor, el agua? En los motores de combustión interna, la combustión interna se realiza en el fluido. ¿Cómo te ha ido con esa combustión interna? Pues que cuando te veo siento una combustión interna. Siento toda una combustión interna. Combustión interna, ¿qué hago? Los motores de combustión interna se realizan en el fluido y todo se realiza en el fluido del motor. Fluido del motor. O sea, los motores de combustión interna se realizan en el fluido motor y en los motores de combustión externa, los dos fluidos donde se intercambia calor. Centrales nucleares, el calor procede de la energía liberada de la fusión nuclear de uranio y plutonio. Hay uranio y plutonio. Si queréis hacer una fusión nuclear, llamen uranio y a plutonio. Siendo extraído por una sustancia refrigerante que lo cede a un circuito secundario a través de un cambiador de calor. Historia: máquina de vapor,
ciclos, potencia de máquina de vapor, principios básicos de funcionamiento de máquina, eficiencia de motores térmicos. La eficiencia de estos motores térmicos propuestos hoy en día oscila entre 3% y 96% para los sistemas de conversión de energía térmica de océano, para la mayor parte de los motores de automóvil. Para una planta generadora de carbón, 60 para una turbina de gas de ciclo combinado. Todos estos procesos obtienen su eficiencia debido a la depresión de la temperatura. Los sistemas de conversión de energía térmica, bueno, entonces clasificación de motores térmicos. Estás hablando de motores térmicos. Para la clasificación de motores térmicos, además de un criterio mencionado, máquinas de fluido. Es el caso de máquinas de fluido. Se mantienen en consideraciones aspectos fluido es condensado o no. Si el proceso de combustión es interna o externa, motores de combustión interna. ¿Qué son los motores de combustión interna? Por favor, es la realización de la combustión en el interior del cilindro de la máquina, en los que el agente motor es el combustible mezclado con ¿qué? Con aire necesario para la combustión es el aire, muchachos. ¿Existen distintos tipos de máquinas de combustión interna? Sí, dependen de la combustión del combustible utilizado. ¿Qué combustible estás usando en tu máquina? Las condiciones de la combustión, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y qué tipo? ¿Cuáles son las condiciones de la combustión y el número de carreras que efectúa el pistón en un ciclo? Oye, ¿cuáles son las condiciones de combustión y el número de pistones en un ciclo? Carreras de los pistones. Por favor. Entonces, motores de combustión interna. Existen distintos tipos, depende de las condiciones de combustión y el número de carreras que efectúa un pistón. ¿Y cuántas carreras va a ser tu pistón? ¿Cuáles son el número de carreras? ¿Cuántas carreras? ¿Cuántas carreras va a ser tu pistón? El movimiento puede ser alternativo que lo realizan los motores de explosión. Movimiento lo realiza un motor de explosión y de combustión. O rotativo, movimiento rotativo que le realizan las turbinas de explosión. Existe un movimiento rotativo como la turbina de explosión. Las turbinas de explosión y de combustión. Y fue para mí como una turbina de explosión. Y todo fue como una turbina de explosión. Y fue como... Y fue una turbina de explosión. Las máquinas de movimientos rotativos se realizan de una forma progresiva. Bueno, entonces, en las máquinas de movimiento alternativo, ¿qué pasa? La combustión es instantánea, producida por una chispa eléctrica, debiendo utilizarse combustibles gaseosos líquidos volátiles como por ejemplo la gasolina. Entonces, cuando se hace un movimiento alternativo, estás hablando de que hay una combustión instantánea producida por una chispa eléctrica. ¿Existe un movimiento adecuado al movimiento alternativo? ¿Sí? Chispa.
forma progresiva. ¿Sí? Movimiento alternativo. La combustión es instantánea. Entonces, quiere decir que se ha hecho el movimiento adecuado. Chispa. Movimiento adecuado generando una chispa. Movimiento alternativo, un movimiento alternativo, la combustión instantánea. Pues esa combustión instantánea produce una chispa eléctrica. Chispa eléctrica. Entonces, que bien, existe una chispa eléctrica. Debiendo utilizarse combustible gaseoso o líquido muy volátil, como por ejemplo, debiendo utilizarse combustible gaseoso. Utilizándose combustible gaseoso líquido. Entonces, ¿qué es la gasolina, muchachos? Llegamos al tema de la gasolina. Pero bueno, en las máquinas de movimiento en cambio rotativo se realiza una forma progresiva y a presión constante utilizándose como combustible líquidos menos volátiles, como por ejemplo el gasóleo. Y si tu movimiento va a ser entonces, ¿cuál? ¿Movimiento alternativo o rotativo? Rotativo. Movimiento alternativo. ¿De acuerdo? Movimiento alternativo. Una chispa eléctrica. Utilizado en el combustible líquido como la gasolina. Utilizando el combustible líquido. En cambio, si existe un movimiento rotativo de forma progresiva y a presión constante utilizándose como combustibles líquidos, ¿y qué utilizaste como combustible en líquidos menos volátiles? Movimiento rotativo de forma progresiva. Que echas combustible, líquidos volátiles. Entonces, estamos hablando de gasóleo. El diésel gasóleo es un hidrocarburo. El diésel hidrocarburo, sí, líquido, de una densidad de ¿cuánto el diésel? 850. Sí. Compuesto fundamentalmente por parafinas, utilizando principalmente como combustible en calefacción. En calefacción, combustible en calefacción, el diésel, y también en motores diésel. El hidrocarburo líquido, que tiene 850 kilogramos, compuesto por parafinas. ¿Cuál es ese hidrocarburo líquido? El caricarburo, combustible en calefacción. El hidrocarburo líquido hidrocarburo líquido y caridiesel. Hidrocarburo líquido compuesto por parafinas. Y caridiesel. Utilizado principalmente para combustible en calefacción, motor diésel. ¿Qué pasa con el gasóleo? Carigasóleo. El caridiesel. Pues sirves
para combustible en calefacción. Calefacción. Y entonces dice su poder calorífico inferior es de, depende de su composición. Origen. Este tipo de combustible se originó a partir de experimentos realizados por un científico gracias al franco-alemán Rudolf Diesel. Gracias Rudolf para su motor de encendido por compresión. Ya aquí el encendido por compresión. Aquí el motor encendido por compresión. Aquí el que se prendió por compresión. Se enciende por compresión. 1892 Diesel originalmente diseñó su motor para usar polvo de carbón como combustible. Polvo de carbón. Y experimentó con otros combustibles, incluidos el aceite vegetal, como el aceite de cacahuate, que se utilizó para impulsar los motores que exhibió en la Feria Mundial. Bueno, entonces esto, el diésel. La caldera de la calefacción empezaron a emplear, que sí, que empezó con qué, con polvo de carbón como combustible. Que como empezó todo con polvo de carbón, que es que comenzó con polvo de carbón. Polvo de carbón. Las calderas de calefacción empezaron a emplearse, otro derivado del petróleo, llamado fuel oil, un hidrocarburo de cadena más larga que el diésel. Hey amigo fuel oil, dicen que tienes una cadena más larga. Fuel oil. Y cari fuel oil. Larga. Un hidrocarburo más larga que el diésel. Con el tiempo se demostró era contaminante, pero más contaminada por su relativamente alto contenido en azufre. Fue prohibiéndose hasta llegar a la prohibición en muchos países. Pero está más contaminado por el azufre. Motor diésel. Este tipo de motor diésel se rige mediante el ciclo termodinámico del mismo nombre, el ciclo termodinámico del motor, que está constituido por una compresión adiabática, una expansión isobara, una expansión adiabática y una descompresión isocora. Ciclo termodinámico. ¿Y cómo está el ciclo termodinámico? Ciclo. ¿Cómo está? Termodinámico. Pues mira, que la historia está desde 1933, Primera Guerra Mundial, ingenieros navales, propiedades. En el 2010 la densidad de este combustible del diésel obtenido del petróleo era aproximadamente de 0,83 kilogramos, que varía según la región, uno de 12% más que la gasolina,
12% más que la gasolina, que tiene una densidad de que varía según la región. Un 12% más que la gasolina, que tiene una densidad de 0,74 y ese tiene 0,83. Mientras que el diésel tiene 0,83, la gasolina tiene una densidad de 0,74. Aproximadamente 86% del diésel es carbono y cuando se quema se obtiene un poder calorífico. Y que dice el cuyo 86 es carbono que se va a quemar. Poder, que se va quemando y se tiene poder calorífico. De 43 mJ contra 43 de la 43 poder calorífico es la cantidad de energía por unidad de masa. Unidad de masa y unidad de volumen de materia que se puede desprender y producirse una reacción química de oxidación. Sí, aquí está la oxidación, poder calorífico de 43. Sí. Oxidación. Bueno, pues las emisiones de dióxido de carbono del diésel son 73.25 gramos, o sea 2.6 onzas, ligeramente más bajas que la gasolina. Es que las emisiones del dióxido de carbono son más bajas que la gasolina. Sí, bueno. El diésel derivado del petróleo está compuesto de un 75% de hidrocarburos saturados, 75% de parafinas, incluyendo isoparafinas y cicloparafinas, un 25% de aromáticos como naftalenos y alcalobencenos. Incluye pequeños otros hidrocarburos, que el 75% son parafinas, 25% naftalenos, y alcalobencenos. Bueno, la fórmula química entonces. ¿Qué son las parafinas? Hidrocarburos alcanos de fórmula. ¿Dónde es el número de átomos? Bueno, la parafina es el metano. Simple de parafina es el metano. La molécula más simple de la parafina es el metano, un gas de temperatura ambiente. ¿De dónde viene la parafina? ¿De dónde viene el metano? En cambio, los miembros más pesados. La naftaleno, es un sólido blanco que volatiliza fácilmente y se produce naturalmente cuando se queman combustibles. Se volatiliza cuando se produce naturalmente cuando se queman combustibles, se están quemando combustibles. Sí, entonces, el blanco, que también se llama alquitrán blanco, naftalina o alquitrán blanco. Alquitrán blanco. Ahora los alcalobencenos, hidrocarburo aromático, son hidrocarburos.
De forma molecular, derivados se denominan compuestos aromáticos debido a la forma característica. Poseen también conocidos como benzol. 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 Mira, qué diésel. Ey, qué diésel. Estos hidrocarburos. Carburos. Uno saturado, otro aromático. Bueno, el origen, su precio es más barato el producir que la gasolina, por ser más sencillo de refinar y contener hidrocarburos con un punto de ebullición entre 180 y 360 grados Celsius. Los precios de origen de los distintos componentes obtenidos de la destilación fraccionada del petróleo, que son lo que se obtiene de la destilación del petróleo. Depende. Se obtiene de la destilación del petróleo. ¿Qué es la destilación? Del petróleo. Dependen de las demás relativas y cada una de ellas, si la demanda de gasolina es mayor que la del diésel, sobrará este último refinerías y bajará el precio. Si aumenta la demanda del combustible, subirá el precio y su relación con la gasolina, situación que se da en invierno, puesto que las calefacciones en algunos países consumen más combustible. ¿En tu país cómo consumen calefacción? ¿Cómo están las calefacciones en tu país? ¿Cómo están? En sus países. Situación que se da calefacciones en algunos países. Sin embargo, en estas cuestiones también intervienen impuestos. Sí, entonces en general el combustible usado de modo casi exclusivo de transportes, mercancías de carretera, camiones, se debe tener impuestos menores que la gasolina para favorecer el tráfico de mercancías. Cuando el combustible se destina a la calefacción, ¿qué pasa? Tiene impuestos. Y un precio final. ¿Qué pasa cuando el combustible que se destina a la calefacción? Ahí está mi colorado. El combustible se destina a la calefacción. Sin embargo, estas cuestiones también intervienen impuestos. En general, los combustibles usados de modo casi exclusivo por los transportes de mercancías por carreteras, es decir, camiones, suelen tener impuestos menores que la gasolina para favorecer el tráfico de mercancía. Cuando el combustible se destina a la calefacción, tiene impuestos. Y un precio final todavía menor. El resultado de ello es el motor diésel, que se ha popularizado también en automóviles particulares, se ha elevado el consumo del diésel y en muchos países se plantea un problema de la cuantía de los impuestos que agravan el combustible. Nada con el combustible que se destina a la calefacción. Trae impuestos, pues. Algo que también interviene en la fijación de impuestos cada día mayor, contaminación atmosférica. Incluso en la técnica moderna, el motor diésel emite muchas mayores cantidades de micropartículas que el motor de gasolina, por lo que es más contaminante desde este punto de vista. Por esta razón, ciertos países, Suiza, graban este combustible impuestos mayores, al contrario de la mayoría de estos. Además, debido al reciente cambio de normatividad de la calidad de combustibles de refinerías, están obligadas a reducir contenidos de compuestos de azufre, lo que contribuye a aumentar un costo de producción. Aumenta el costo por el azufre. Aumenta el costo
azufre. Que aumentas tu costo. Azufre. El diésel puede ser más caro que la gasolina debido a razones variadas: corte de suministro, extracción de los compuestos de azufre, desvíos de la capacidad de refinamiento y masa de producción. ¿Qué pasaba con el diésel y la gasolina? Tipos de carburantes: calidad A, B, C, instalaciones de consumo. Hidrobiodiesel. Llámame a tu hidrobiodiesel. Es un biocarburante obtenido mediante hidrogenación catalítica de aceites y grasas de origen vegetal. Hidrobio. Esto no es nada. No sé, hidrobio. Y no se conoce el hidrobiodiesel. Biocarburante obtenido mediante hidrogenación catalítica de aceites. Este viene la hidrogenación. Una hidrogenación de aceite y grasa. Hidrogenación de aceite y grasa. Hidrogenación de aceite y grasas vegetales. Bueno, creo que ya estuvo bien. Motor con el combustible. Una energía química, la relación del motor con el combustible, que se transforma en energía llegando a manejar la gasolina y manejar el diésel. Y ahora con el hidrobiodiesel, con ustedes. Entonces, tenemos tres tipos: calidad A, B y C. A son los que están permitidos para automóviles en España, habitualmente conocidos como gasóleo o diésel, normalmente conocidos como diésel premium, diésel plus. ¿Qué dice? ¿Cómo está tu secretario dinámico? Muestro al diésel plus. ¿Qué no dice el plus? Dice el premium. El cari dice el plus. ¿Es el video, Esteban? Gracias. Calidad B, un carburante. Vení, carburante agrícola pesquero. Tiene un tipo de impuesto distinto del diésel habitual, de ahí que se conoce gasóleo. El carburante, gasóleo. El carburante. El carburante agrícola. Para comprarlo hay que aportar cierta documentación. Se usa también como combustible. Se usa para calefacciones, aunque cada vez menos, ya que tiene menor poder calorífico que el gasóleo. Hoy se usa para calefacción, no es rentable debido a su menor poder, menor densidad. No se puede utilizar en los vehículos no agrícolas. Solo para la agrícola, ya que su tipo impositivo es menor del gasóleo. Solo para vehículos. Carburante gasóleo. Solo para vehículos agrícolas. Es un combustible para la calefacción doméstica, agua caliente. Para uso industrial, siendo el gasoil que más poder calorífico tiene.
Hoy en día es un producto tan refinado y limpio como los gasóleos, siendo el más adecuado de los tres para producir calor. Su uso como carburante está desaconsejado, ya que es una formulación que está pensada para los motores, sino para las calderas. No está pensado para motores, sino para calderas. Además está prohibido dicho legislación. Y combustible, agua caliente, para calefacción doméstica. Pensado para calor doméstico, para calefacción doméstica, agua caliente y para uso industrial. Gasoil, el carigos, gasoil. Posible. Calor doméstico, agua caliente. Ya. Bueno. ¿Qué más poder calorífico tiene? Carga gasoil combustible. Tiene mayor poder calorífico. ¿En serio? Sí. Siendo el más adecuado de los tres para producir calor, su uso como carburante está desaconsejado. Calderas. ¿Qué estás para calderas? Prohibido. Pero no para motores. Estás para calderas. Motores. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro acercamiento al diésel. Para otros usos de este término, diésel, desambiguación o gasoil, gasóleo, gasoil, diésel, ACPM. ¿Qué es ACPM? Aceite combustible para motores. Cari. PM. Aceite combustible para motores. Ah, sí, aceite combustible para motores. Es un hidrocarburo líquido. Hidrocarburo SPM. Hidrocarburo. Sí. Ahí voy, ma. Entre diésel. Diésel.